querido y erudito Héctor Zagal, ¿cómo estás? Bueno, qué Bienvenido. magnífica. No, hombre, pues si lo bienvenida. sabes, te voy a decir como dice una amiga, tú sabes que sí, sabes que sí. Exacto. Oye, cuéntanos cómo históricamente la sociedad ha tratado a las personas con discapacidad. Pues sí, hoy que la ONU conmemora el Día de las Personas con Discapacidad es un buen momento de hacer un recorrido Claro. histórico. La verdad es que no muy bien. En la antigua Esparta, si ustedes vieron la película 300, Ajá. se practicaba la eugenesia. Eugenesia quiere decir en griego algo así como bien nacer. Ajá. Y lo que hacían eran los espartanos, cuando un niño nacía, lo revisaban y si el niño era débil, flaco, a mí me hubieran eugenizado antes, Ok. o tenía una discapacidad, lo mataban, ¿no? Así de fácil. Ajá. En ese instante. Sí, lo aventaban de un monte y se acabó porque lo que querían era tener soldados fuertes, ¿no? Hubo en la Edad Media algunas prácticas de caridad, pero vamos a decir como de caridad. Ahora un momento muy triste es en el siglo XIX, siglo XX en Estados Unidos se promulgaron en algunas ciudades de aquel lugar unas leyes tenebrosas que se llamaban ugly laws. Leyes para los feos, así como dicen que los feos se mueran, pues estas eran unas leyes que decían que una persona con una discapacidad visible no podía mendigar y debería de evitar exhibirse en público. Ah, caray. Por eso es una cosa aberrante, ¿no? Y luego los nazis retomaron esta idea de la eugenesia y esterilizaron forzosamente a miles de personas, personas con síndrome de Down, con alguna discapacidad, con la idea de conseguir una raza pura. Bueno, esa era su obsesión. Es ¿no? una obsesión. Pero Se ¿y no- entonces en qué momento empieza a haber como leyes o la conciencia como para ayudar, protegerlos? Claro. Bien, esta es una muy buena pregunta. Justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, con la cantidad de veteranos que regresan con una discapacidad porque han quedado claro. ciegos, Sin han piernas, perdido, sí, sin sí, piernas, comienzan a exigir sus derechos, decir, a ver, dimos pues Claro. nuestra vida, regresamos así a la guerra por la patria, ahora que el país nos corresponda, Claro. no nos discrimine, nos abra puertas. En el movimiento de los derechos civiles de 1960 Estados Unidos, que no solo defiende a los afrodescendientes, muchos de estos veteranos también exigen. Un movimiento, a mí me parece que un momento clave es ya en 1960, cuando se juegan por primera vez los Juegos Paralímpicos, Ajá. que justo es como visibilizar, mostrar, decir, y va viendo este cambio de denominación. Todavía cuando yo era chavo, por ejemplo, se decía inválido, esa era Claro. una expresión, Sí. ¿no? O incapacitado. Hoy por hoy las palabras sí importan. Discapacidad lo que indica es, a ver, hay una capacidad física que quizá no tienes, pero eso de ninguna manera te invalida o te incapacita. Fíjate que este recuento histórico nos ayuda mucho a entender que de repente, como otros males sociales, como el racismo, como el clasismo, Así es. son cosas que hemos heredado de manera pues involuntaria, ¿no? Claro. O sea, que en la antigüedad se le enseñó a la sociedad a rechazar estas Así cosas. Entonces, por eso de alguna manera quizá resulta tan complicado el hacer conciencia porque así nos enseñaron, ¿no? Claro, y además otra cosa es que no nos damos cuenta de lo difícil que es para una persona. Hagan ustedes simplemente el ejercicio. A mí una vez me pasó llegué sin lentes al aeropuerto. Ok. Bueno, es pavoroso porque no puedes leer nada. Nada. Y eso que no estoy mi miopía es menor. Ajá. Yo creo que esos ejercicios, Sí, claro. decía, a ver, ¿cómo me podría relacionar sin oído, sin vista? Y O por en una eso, silla de o en ruedas. una silla de ruedas. Y por eso es tan importante aquellas personas que han hecho inventos. Hay uno que a mí me gusta mucho que es Braille. Claro. Luis Braille es un personaje, un muchacho del siglo XIX que a los 13 años pierde la vista, entra a una escuela para ciegos y sordos y su maestro le dice, fíjate Luis Braille, que los militares tenían un lenguaje secreto para transmitir órdenes a base de picar en un papel, ¿no? Entonces tenía dos ventajas. Tú veías un papel picado y no sabías qué quería decir, Claro. y además lo podías leer de noche sin tener que encender una luz. Por supuesto. Luis Braille perfecciona ese lenguaje de guerra y se convierte en el lenguaje Braille,
que hoy por hoy tendría que estar prácticamente en todos lados. Aún nos falta mucho. Aún nos falta Pero hay mucho, muchos, pero hay muchos muchos lugares. La red del metro. Por ejemplo, lo tiene. Hay muchos ciertos elevadores, restaurantes que tú llegas y te pides dan menú tu en braille. braille. Ya hay algunas latas o perfumería que tienen braille. Y Fíjate. otro trabajo muy importante es el lenguaje de los sordomudos. Claro. Ahí comenzó con Luis Bonet en el siglo XVII, un español, y luego lo fueron perfeccionando en el siglo XVIII, y ya en el siglo XVIII hay un francés, Lepé, que es el que perfecciona el lenguaje de los sordomudos, del cual proceden todos los lenguajes de Sí, las señas, derivantes, ¿no? Como de- nosotros de que acá señas. tenemos Exactamente. lengua de señas Intérpretes, mexicana con nuestras ajá. intérpretes. Exactamente, ¿no? Que es magnífico y Sí, que es algo muy sí, sí, sí. importante. Y tenemos en la historia algunas personas que hayan hecho algo muy importante en la historia, que hayan tenido discapacidad. Bueno, vamos a ver, está Helen Keller, que nació ciega y sorda, y que gracias a su maestra Anna Sullivan se supo salir adelante. Presidentes de Estados Unidos, Roosevelt, Frida Kahlo, y bueno, pues Hopkins, el gran físico, Ajá. Bueno, sí. Borges, ciego, y Milton, el gran poeta, ciego también. Pues como vemos, creo que es un buen momento de salir adelante, de tomar conciencia Ejemplo y de y seguir empatía. con estas políticas públicas. Y sobre todo recordar lo que bien decías, el que tengan una discapacidad no los incapacita para Así hacer es, muchísimas exacto. cosas, Así hay es. que tenerlo presente. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias a ustedes.